Muchas gracias. Ayer lo compartí, muy agradecida por la invitación al comité de la Semana Científica, a Carolina, a Victoria, Genio Gislena, a todos ustedes, gracias. Siempre es un gusto, a mí me encanta dar actividades para ustedes. Siento que es un público que siempre va a recibir muy bien el conocimiento. Entonces, yo me siento también feliz de saber que puedo transformar la vida de ustedes, de un paciente, a través de una conversación, una plática, ¿no? Este, este tema es sobre cómo hace una enfermera para evitar tener eventos adversos infecciosos en un hospital. Esto es de manera integral. De manera integral tenemos el papel que tienen ustedes fundamental en eso, ¿sí? En la prevención de las infecciones. Pero alguien me dice, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos tres compromisos como personal de salud, ustedes como enfermera, estos compromisos empiezan por ustedes mismas, el compromiso donde dice que yo me cuido como enfermera, este compromiso es muy importante, ¿no? Si ustedes no están bien en salud, no pueden hacer muchas actividades, gestiones y las hacen dos regular. Entonces es importante que ustedes se cuiden primero. Siempre le digo, hay un paciente que viene en muerte en arribo y que hay que dar maniobras, colóquense su equipo de protección para dar maniobras. Siempre ustedes primero. No, que venía muy... no. Primero se ponen su equipo de protección, su mascarilla, porque ustedes no saben qué van a reanimar. Entonces yo primero tengo y luego vengo y yo lo cuido. Yo cuido a mi paciente que viene enfermo, que viene infectado, viene con una neumonía, viene con COVID. Estamos hablando ahorita netamente del tema infeccioso. Y luego yo lo protejo. Yo protejo que este paciente hospitalizado no se infecte, no le dé infecciones durante la estancia hospitalaria. Entonces, qué bonito estos compromisos como enfermera tomamos y que aunque estén escritos en papel ahorita, ustedes ciertamente siempre lo están cumpliendo día a día. Lo que vamos a hacerlo con el dedo. Entonces, como mencioné, me cuido para cuidar, ese es un, y que hablamos en este tema entonces del riesgo ocupacional que tienen ustedes. No vamos a mencionar en esta plática tecnologías, cosas sofisticadas, porque esto es básico y es muy importante para ustedes. La enfermera es la primera línea en la exposición de la manipulación de fluidos en objetos cortopunzantes, en superficies contaminadas y estos riesgos incluyen enfermedades virales que ustedes pueden adquirir como hepatitis B y C, VIH, influenza, COVID-19, entre otras. También otras bacterias, nos podemos colonizar por bacterias de peligro epidemiológico como pseudomonas multiresistentes, acinetobacter multiresistentes, que aunque directamente no nos producen una enfermedad, pudieran con el tiempo, como estamos colonizados, manifestarnos cuando tengamos una cirugía, una colecistecto, una apendicectomía, una neumonía, tener otro comportamiento diferente al que hace la gente en la comunidad. ¿Sí? Y luego tenemos enfermedades como la tuberculosis. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que no sabía que tenía tuberculosis un paciente y se da cuenta a la semana que era tuberculosis y se preocupa qué va a pasar conmigo, con mi familia? Entonces, sí es importante que ustedes se cuiden y que busquemos la mejora cada día y reduzcamos los riesgos. Sí. Entonces, el cuidado personal entonces comienza con el conocimiento. Si ustedes conocen los riesgos, lo mitigan, lo reducen, ¿sí? No se apartan, pero sí lo reducen y lo mitigan. También es importante que estén vacunadas, que estén vacunados y siempre en las tres compromisos, siempre el lavado de manos es fundamental para ustedes. El lavado de manos personal. Voy a alimentarme, salgo del baño, entro al baño, me toco la nariz. Siempre hay un tema del lavado de manos con relación a ustedes mismas. Este tema no es que no, que voy a infectar al paciente, que vengo de un paciente y voy con otro. Siempre piensen en ustedes. De verdad piensen en ustedes, cómo ustedes, a través de la manipulación del paciente que ustedes ni siquiera saben que tiene. Entonces, tiene que haber un genuino y completo y adecuado lavado de manos. Y luego yo uso el equipo de protección que el hospital le brinda a ustedes, un equipo de protección. Y usted ya sabe que hay manuales de procedimientos en este hospital para asignar aislamientos en los pacientes. Y cuando se tiene dudas, pues ya se tienen protocolos de cómo investigar qué procedimiento lleva cada paciente.
Entonces, la comunicación y la actualización constante puede ser que sea yo, el doctor Claudio Ramírez, la enfermera del comité, el hospital, que les genere información como esta en actualizaciones, pero ustedes también tienen que buscarlo. Me ha tocado alguna vez dar una actividad en la noche y entonces yo sé que tienen un compromiso con la familia, todos tenemos compromisos familiares, pero son ciertos momentos en que estas perlas importantes son fundamentales para ustedes. Háganse un espacio para recibir de esa información lo mejor que puedan, para que ustedes puedan captar. Yo siempre he apostado que el empoderar al personal de enfermería como en el liderazgo de un hospital es fundamental, porque son los que dan el frente con los pacientes cuando no estamos, siempre están ahí, resuelven, doctora, este paciente tiene 37 grados con 37,5 y usted dice, bueno, no pasa nada. Sí, doctora, pero ayer tenía 36,5, antier tenía 36,5. Sí, entonces esta observación es valiosa para nosotros y el seguimiento lo hace el conocimiento. Sí, doctora, yo miro que este paciente tiene algo en la espalda, que tiene unas vesículas en la espalda que no mencionaron en el ingreso. Ustedes como enfermeras lo conocen, tiene herpes zóster, no lo habíamos dado cuenta al ingreso. Muy importante su opinión y sobre todo si ustedes tienen conocimiento la pueden dar sin ningún problema, ¿sí? Y ayudan mucho al médico y por supuesto al paciente. Cuando yo sé de esto y conozco como enfermera los riesgos que tienen de contaminarse en este evento, yo sé que cuáles son las fuentes de contaminación. Sé que la superficie, los microorganismos pueden permanecer en la superficie más tiempo. Cuando COVID se hizo todo este tema de cuánto duraba en papel, cuánto duraba en la superficie de madera, de tela, pero yo sí identifico que las secreciones son lo más contaminantes, secreciones, fluidos vaginales, sangre, moco, ¿verdad? Secreciones de heridas. Sé que estos son fuentes de infección y es muy obvio que ustedes hacen una precaución en esta manipulación de pacientes con sus medidas estándares, usando guantes, usando la bata si fuera necesario, usando mascarilla. Ojo que esta precaución ustedes la deben usar siempre que ustedes consideren que hay un riesgo para ustedes. Siempre la precaución estándar es un objetivo, es cuidarlos a ustedes y al personal de salud de no infectarse cuando un paciente no saben que tiene o si ya saben que tiene, pues evitarlo. Entonces yo mitigo estos riesgos y hago medidas preventivas con mi persona, ¿sí? Hacemos adecuada higiene de manos. El lavado de manos, fíjense que resulta ser la medida más efectiva y menos costosa. Costo efectiva se dice. Súper barata para reducir las infecciones con ustedes. Ustedes mismas, ustedes se lavan las manos, el gel está gratis, agua y jabón está gratis y las mascarillas no se las están cobrando. ¿Por qué no usar un equipo de protección por un lavado? En el caso del lavado de manos, con relación a los pacientes, podemos reducir 50% de las infecciones de los pacientes adquiridos en hospital. Y usted dice, pero yo siempre me las lavo y otros no. Aquí lo más importante es que todos como equipo nos las lavemos, unos más que otros, pero que vayamos haciendo este ejercicio de ser todo el equipo hospitalario y siempre garantizar que sean los 5 momentos que OMS está recomendando. El tiempo mínimo de lavado de manos con agua y jabón es de 40 a 60 y 20 segundos más o menos con gel. Esto se lo estoy reforzando en este lado. La parte de la vacunación, las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, significa que a través de la vacuna yo voy a prevenir las infecciones, son básicas en el personal de salud, en el personal de enfermería. ¿Cuántas de ustedes tienen completo esquema de hepatitis B? Levanten la mano, por favor. Hepatitis B. Sí. ¿Y cuántas tuvieron influenza el año pasado? Y difteria, tétano y tosferina se han reforzado. Solo la infantil. Entonces, si es un problema, digamos, viendo esta, digamos, no vacunación, el riesgo de ustedes es muy alto de infectarse. Hepatitis B se adquiere a través de una lesión cortopunzante de una aguja de un paciente positivo, de una herida con un bisturí cuando están haciendo un procedimiento. Hay una vacuna. En el caso de la hepatitis C no hay vacuna.
Y en el caso de VIH no hay vacuna, pero sí hay profilaxis para hepatitis B, para VIH. Por lo tanto, lo importante es estar vacunado. Acérquense a todos los que son la enfermera del comité. La señora Mayra es la nueva enfermera del comité, no está por acá, pero el señor Mayra es la nueva enfermera del comité. Acérquense y vean las jornadas de vacuna. Es bueno vacunarse. Se previene estas enfermedades. Influenza van a vacunar ahorita, siento yo que es en octubre, noviembre, vacúnese. COVID, no hay ahorita un refuerzo, pero hay que reforzarse el COVID. La difteria, tétano y tosferina, todos los que trabajamos en salud deberíamos de tener esta vacuna. Se pone cada 10 años porque esta vacuna que nos pusieron en la infancia ya no es efectiva. Ya perdimos los anticuerpos, son así muy más o menos, ¿verdad? Entonces, no hay cuidado seguro sin inmunización segura. No hay cuidado personal si no estoy inmunizada. El uso adecuado del equipo de protección, queremos que lo usen adecuadamente, está disponible para ustedes. Si ustedes identifican el riesgo, ustedes pueden advertir que estamos teniendo un problema, un paciente que ingresa con tos y cuando usted mira la historia clínica dice tiene 2 semanas de tos, tiene fiebre y usted no tiene un mecanismo de precaución en esa puerta, usted tiene que advertirle al médico, doctor, la paciente dice que tiene 2 semanas de tos, que tiene fiebre, podrá tener una infección que se pueda contagiar y el médico tiene que analizar. Si no hace la primera línea el médico, lo puede hacer la enfermera del comité o sus jefas de enfermería para que puedan hacer una precaución. Y de cualquier manera, todas las que están vulnerables, las embarazadas, las que están teniendo enfermedades crónicas como diabetes, artritis reumatoidea, están en quimioterapia o usan enfermedades que inmunosuprimen, medicamentos que inmunosuprimen, deben utilizar el equipo de protección cuando no saben qué está pasando en el entorno del paciente. No vamos a esperar que le pongan un aislamiento al paciente para que ustedes puedan advertir. Entonces, hay algunos errores, por ejemplo, me pongo sí, a veces no me pongo, a veces me pongo. La discreción está en manos del que lo usa, pero siempre tiene que ser informado. A veces se reutilizan equipos de protección que no es necesario y manipulamos la mascarilla con los guantes que tocamos los pacientes y a veces cuando utilizamos equipos de protección, principalmente para COVID, no hacemos un retiro correcto. Ahora, algo muy importante en el equipo de protección es una barrera física. ¿Qué significa? Que es una barrera que no permite que los microorganismos estén tanto en su ropa como en sus fosas nasales, en su boca. Es un equipo, es una barrera. Pero me encantó esta frase que dice, es una extensión de su profesionalismo. El uso correcto de ese equipo los hace más profesionales. Son gente que conoce, muy profesional, usa bien el equipo de protección. ¿Sí? Yo nunca he escuchado que haya un no a un equipo de protección, siempre hay un sí para ustedes, siempre y cuando ustedes lo justifiquen. Yo me voy a poner una bata, señor Victoria, porque ya bañaron al paciente y aún así hay olor a heces fecales. Lo pueden hacer, no hay problema. Me pongo guantes, me pongo la bata, porque usted percibe que no hay un adecuado aseo en esta persona y que necesita volverlo a hacer. Yo me voy a poner una bata, señor Gislena, porque el paciente está lleno de sangre y hay que limpiarlo. Perfecto. Lo dice como un comentario, pero usted tiene la libertad de hacer un equipo de protección cuando usted advierte un riesgo, ¿sí? El cuidado inicia con nosotros entonces, porque si nosotros no tenemos este cuidado, toda la cadena de seguridad se va a perder, ¿sí? En el segundo compromiso, yo te cuido. ¿Qué significa? Vino un paciente que viene con tuberculosis, con Clostridium difficile, con qué sé yo, con COVID, esa persona yo la cuido. Ustedes fueron súper valientes cuando empezó la pandemia, ingresaron, cuidaron, protegieron, apoyaron a los pacientes y muchos de los mejores pronósticos de este hospital estuvo relacionados en la atención de enfermería y la terapia respiratoria. Antes en otros lugares tenían miedo y no los atendían, entonces mucho de esto tuvo que ver con ese miedo del paciente. Entonces yo cuido a mi paciente infectado, no tengo miedo primero porque sé que me dieron el equipo de protección adecuado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo conocimiento de lo que estoy viendo, yo sé que el médico ya analizó que tiene, o si hay duda, yo también sé que tengo que usar y me baso en ese protocolo y en esas normas, comienza mi segundo compromiso. Voy a cuidarlo
como se debe, cuidándome primero y luego cuidándolo a él. Otra vez menciono el lavado de manos, fundamental para cuidar a esa persona enferma. No vamos a permitir que esta persona que viene enferma y con una enfermedad infecciosa tenga otro evento infeccioso durante su hospitalización. También vuelvo a insistir que yo voy a ser formal y ético en el uso de mi equipo de protección. Luego, también me aseguro que la desinfección de las áreas de este paciente enfermo, como lo que me corresponde como enfermera, limpiar los equipos biomédicos, el estetoscopio, la bomba de infusión, el la baranda de las camas, el, 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 el timbre, todo lo que le pertenece al personal de enfermería, yo tengo que estar muy atenta de que todo esté muy limpio, bajando las cargas orgánicas y las cargas virales de manera con esta rutina que se les está recomendando. Y apoyo a mis compañeros del equipo de limpieza, porque ustedes como enfermeros y enfermeras sí tuvieron esa capacitación cuando se formaron como enfermeros de cómo hacer limpiezas rutinarias y limpiezas terminales, limpieza de camas, cuidados de camas. El personal de limpieza no siempre tiene esa calificación, a veces vienen de empresas y ellos, pues, es justo y correcto que uno como enfermera tenga esa facilitación para ellos, ayudarles. Si ustedes advierten que no tienen un buen programa, una buena técnica, decir, doctora, licenciada Victoria, Carolina, el personal está haciendo la limpieza fuera del protocolo. Hace la limpieza de abajo para arriba, de la puerta para adentro, o sea, lo que ustedes ya saben cómo debe ser. Ustedes lo pueden decir, compañero, esto no se realiza de esta manera. Entonces, porque eso ayuda al compromiso 2 que dice que usted debe tener un entorno seguro alrededor del paciente. Y también ayudarle a ese personal de limpieza que no tenga miedo a entrar, que lo haga correcto, que lo haga bien, ¿verdad? Y la otra, segunda, es que todos estos pacientes tienen cargas de microorganismos, pero están infectados. ¿Cómo segregamos los desechos? Es muy importante. Segregar bien todos estos desechos de estos pacientes, las heridas contaminadas, las mascarillas, los guantes, toda esta parte de mi compromiso es segregar bien los desechos. ¿Sí? Entonces, cuidar a un paciente con infección exige una competencia cuando técnica, como enfermeras las que alcanzan, técnicas, sé cómo cuidarlo, sé cómo bañarlo, sé cómo administrar medicamentos, sé cómo usar un nebulizador. Todo lo técnico lo saben. Pero muy importante es nunca olvidar que aunque esté infectado, él necesita la sensibilidad humana. Esa sensibilidad humana que nos hace diferentes en este hospital. Y no solo actúan ustedes como la barrera epidemiológica de no transmisión a otros pacientes, sino emocional. Esa barrera, ese sustento emocional del paciente infectado que no sabe por qué todo el mundo anda en batas con mascarillas. Y sí, ustedes están en todo el deber y conocimiento de explicarle, señora, usted va a tener este aislamiento porque se le ha documentado una bacteria y no hay problema. Es una bacteria que se llama tal, el médico se lo va a reforzar, pero por eso vamos a usar un equipo de protección. Este equipo de protección va a usarlo el personal que la va a bañar, que la va a asistir, que le va a cambiar el pañal, que la va a levantar al sillón, para que nosotros no llevemos en nuestro uniforme a otro paciente que también está en condiciones delicadas la misma bacteria. El paciente comprende bien y esa es parte de lo que ustedes deben hacer como enfermeras, no quedarse calladas, y yo no sé por qué, porque sí, porque no. Porque vuelvo a insistir que el conocimiento es lo que hace la diferencia en el personal de enfermería. Entonces, cuando conocemos qué enfermedades podemos tener y la bioseguridad que debemos de tener, es que las infecciones en el hospital se llaman infecciones asociadas a la atención de salud, ya no se llaman nosocomiales, realmente ya casi no se usa, y si la usan, pues está todo bien, está bien. Pero las infecciones asociadas a la atención de salud son aquellas infecciones que el paciente no traía. El paciente venía con un infarto, el paciente venía con una vesícula no complicada y lo operaron y luego se infectó. A las 48 horas se mira que hay pus. El paciente venía infartado, pero casualmente le tuvieron que poner una sonda y esa sonda le produjo fiebre, escalofríos, está positivo a los cultivos. Entonces, lo que buscamos en la parte 3 de nuestro compromiso es, buscamos, am, buscamos
proteger que esto no pase, que ese síntoma nuevo en las 48 horas de ingreso no pase, ¿sí? Entonces, hacemos responsabilidades diarias como enfermeras, monitorizamos los riesgos de estos pacientes. ¿Qué significa esto? Yo voy esta es mi asignación, mi pacientito tiene una sondita urinaria, tiene un catéter, no se mueve de la cama y yo diariamente reviso el riesgo de este paciente. Mi riesgo es el catéter, reviso que el catéter. No deberíamos de esperar que llegue una enfermera al comité a decirnos que un catéter no está curado o está infectado. Todas podemos revisar que el catéter está despegado, el tegader, todas podemos ver que se mira rojito la inserción, todas podemos ver que la sonda no está fija. Entonces, esta no es la responsabilidad ni del doctor, bueno, es de todos, pero en general mi asignación yo lo miro. Yo miro todas las mañanas y digo, bueno, mi paciente está bien, tiene un catéter, tiene una sonda, tiene una herida. Esos son mis riesgos de infección y tiene mucho antibiótico que dejó el médico infectólogo y tiene un gran riesgo de tener Clostridium. Una enfermera con conocimientos y empoderada en su gestión de enfermera, dice doctora Sandoval, su paciente ha tenido 4 evacuaciones diarreicas, ¿es posible que tenga Clostridium? Y yo le diría sí, hagamos una prueba de Clostridium y pongamos la precaución del paciente. Y mientras sale el resultado, usted puede usar la bata, usted puede hacer el uso de los guantes, pero principalmente el lavado de manos. Entonces, ese es el tipo de enfermera empoderada con conocimiento que necesitamos. Doctora Sandoval tiene 37,3. No, doctora, pero es que él maneja 36, siempre ha sido su... Y la otra miro es que es la frecuencia ha aumentado. Ese apoyo de enfermería es fundamental. Sí, doctora Sandoval, ¿su paciente necesita la sonda o no necesita la sonda? ¿La podemos retirar? Sí, sí, se la pueden retirar. Si ustedes no me lo dicen, yo no lo advierto, y otros colegas. Sí, doctora, fíjese que el catéter necesita la curación, ya tiene 8 días, 9 días. Perfecto, doctora, se destapó, tiene mucha sangre. Todo esto no podemos quedarnos callados, es parte de nuestra práctica responsable diaria del cuidado del paciente. Y, por supuesto, todo debe ser por el cumplimiento de lo que dice que es el protocolo. Sí, si el hospital dice que cura cada 7 días, nos curamos cada 7 días. Si el hospital y en su protocolo dice que se cura antes y si se despega, lo curamos antes. Si el protocolo dice que si se sangra más del 50% del parche de clorexidina en el tegader, se cura antes. Sí. Si el protocolo dice que las sondas deben estar siempre fijas y con un recipiente abajo para que no toquen el suelo, tienen que tenerlo. Todo estos protocolos, normas, políticas hospitalarias deben ser cumplidas. Sí. Y recordándose el momento de la higiene de manos, me lavo las manos antes del contacto directo con el paciente, casi que eso sí es más adherente, ustedes casi siempre se lavan antes de tocar al paciente. Después, antes de realizar una tarea limpia, séptica, vamos a poner una vía, vamos a administrar medicamentos, vamos a curar una herida. La otra es después de la exposición a fluidos corporales. No, yo no tengo que el paciente solo vacíe la bolsa y le quite la gasa, ¿sí? No, después de la exposición a fluidos siempre debe haber lavado de manos. 4, después del contacto con el paciente. O sea, miren pues, a ustedes les preocupa que el paciente no se infecta, pero cuando terminan, se van y agarremos nuestro lápiz, nos tocamos la nariz, los lentes, con las manos sucias. Entonces, recuerde que antes de tocar al paciente, de manipular sus fluidos, de tocar el entorno, porque de repente el paciente no lo tocó, pero viene el paciente le pidió, páseme la laptop, páseme el control remoto, muévame en la mesa, agárrame la comida. Todo ese es el entorno del paciente. Después, en este hospital es una maravilla, hay gel adentro de cada habitación. Usted se sanitiza, toca sus alimentos y cuando termina lo vuelve a hacer. El que más cuesta cumplir es el 5, el entorno. Cuando usted toca el entorno, casi nunca se lava las manos ni antes ni después. Recuérdense bien, ojalá que esto motive que aquí en adelante se preocupen cuando ustedes salen de ahí, se laven las manos por ustedes y por quien van a tocar después. Sí, recordarlo como es, con agua y jabón, siempre es agua primero, luego jabón. Sí, suficiente agua. El jabón ya viene listo en las cantidades cuando hace el flush para poder
y hacer la buena limpieza de manos. Y cuando yo hago limpieza de manos, en vez de, hago agua, jabón, en vez de gel glicerinado o alcohólico. Cuando yo voy a lavarme las manos con agua y jabón, cuando las manos están visiblemente sucias. Después de ir al baño, antes y después de comer o manipular alimentos, después de atender un paciente con diarrea, vómito, sospecha de una infección por Clostridium o norovirus, porque el gel con alcohol no lo va a eliminar. El Clostridium principalmente no se muere con alcohol. Entonces, después del contacto con fluidos corporales, sangre, orina, heces y secreciones, y después de quitarme los guantes si hubo una exposición visible a sustancias orgánicas. La pregunta que me decían ayer es, ¿cuántas veces me puedo poner el alcohol en glicerina o el alcohol? Yo les decía que depende. Si en este hospital la marca que tienen es bastante buena, entonces no hace tanto grumo. Entonces lo puedo usar 5 veces. Hacer 5 veces con... es posible que con un solo paciente haga 5 momentos dentro de la habitación. Me pide que haga algo, lo muevo, lo atiendo, terminé de atenderlo, lo vuelvo a hacer, ya iban dos, ¿sí? Entonces, por casualidad me dice, ¿me puede ayudar con la comida? Lo ayudo, ¿sí? Y luego termino de ayudarle al paciente, me vuelvo a hacer, de repente quiero ir al baño, sí hay que hacerlo, los 5 momentos están ahí, incluso en ese momentito con un solo paciente, y ahí cabal me gasté mis 5 momentos, mis 5 acciones con alcohol, mi sanitización con alcohol. Entonces, hago una lavada con agua y jabón, también en las habitaciones hay, o al salir de la habitación lo vuelvo a hacer, porque ya acabé mis 5 acciones con alcohol glicerinado. Y si yo miro que están grumosas, pues lo puedo hacer. Pero en general son 5 veces que puedo hacerlo con alcohol y luego con agua. Pero agua, pues también si vengo del baño, antes de comer, manipular alimentos, después de atender infectados, como les mencioné. Traje 2 fotos, no quiero hacer promoción para ninguno. Aquí falta una tercera, que es los que están en la planta, tienen un frasco lechito con rosado, que es clorexina al 4%. El jabón que dice, que dice SOP está en las habitaciones, también está afuera, donde están las lavamanos. Este jabón es el jabón para lavado diario. Cuando vengo de atender un paciente con Clostridium, me lavo con este jabón. Con el que está aquí en el lado, con ese es el que nos tenemos que lavar. Ese es el jabón, ¿sí? Tenemos este otro, que siempre está en el intensivo, los que están en el intensivo. Este es clorexina con alcohol, está indicado para lavarse las manos cuando voy a hacer un procedimiento invasivo, digamos, vamos a colocar una sonda, a colocar un catéter, a curar un catéter, a poner alimentación parenteral, ¿sí? A canalizar un paciente, me lavo las manos con este. Y este es sin agua, solo es en seco. Lo puede hacer porque anda en rutina corriendo. Usted dice, ay, pero si están muy sucios, mejor me la lavo primero y luego me sanitizo con este. Y el que le mencioné, que está en la planta, que es rosado, como beige, que es puro clorexina al 4%, también lo puedo usar para hacer procedimientos invasivos, curar a un paciente, sí, pero y salir de los aislamientos, pero usa agua y jabón. Ese usa jabón, y ese es con agua. Entonces, para que entiendan por qué existen tantas cosas diferentes en el hospital, todas tienen un objetivo. Y uso este que está aquí puesto para hacer, digamos, la sanitización de manos. Antes y después del contacto con pacientes, antes de realizar procedimientos, después del contacto con superficies, después de quitarme los guantes, si no hubo exposición a fluidos, ¿sí? En el equipo de protección tenemos que es importante usarlo correctamente, usar el equipo, es parte de ustedes también mencionar al familiar, cuando hay una precaución, por ejemplo, de contacto, es que no todos usamos la bata. Por eso es de contacto, porque yo voy a ingresar, voy a hablar con el paciente, voy a ocultar, voy a usar mis manos, pero no voy a levantarlo, ni lo voy a llevar al baño, ni le voy a hacer su cama. Entonces yo puedo usar guantes o incluso solo lavado de manos, depende el germen, pero por ese paciente no le hace sentido que unos médicos, otros sí, otros no utilicen el equipo de protección. Y entonces para eso estamos, para educarlos, porque hay que hacer un uso racional del equipo de protección. ¿Por qué el doctor fulano de se puso una bata? Porque él me curó, porque él me hizo el aseo, porque salpica pseudomonas multiresistentes en su ropa
y el otro doctor vino y solo le auscultó, no tuvo un contacto directo con esas secreciones. Entonces, esta plausibilidad de las infecciones también le permiten haber errores, porque uno sí, uno no, y los pacientes lo perciben, y por eso nosotros estamos para indicarles cómo debe ser, ¿sí? Para que no se asusten, porque uno sí, porque no. Por eso hay un manual de procedimientos, todos lo tienen en su piso. Ahí hay una lista de gérmenes que ingresan para que no haya mucha duda, y si hay duda, porque no, ese microorganismo nunca lo habíamos visto, porque tenemos, gracias a Dios, un equipo en este hospital que se llama Malditos, que identifica más de 5.000 gérmenes, y eso nos permite cosas que antes no mirábamos, la miramos hoy. Entonces, no sabemos dónde va esta Burkholderia, si va aquí o dónde va la Burkholderia, ¿sí? Entonces, aquí hay también una lista de qué elementos utilizamos para en cada aislamiento. Y luego, la desinfección, hay un manual que dice qué es lo que hace una enfermera y qué es lo que hace un equipo de limpieza. No vamos a hablar de sofisticadas cosas, es técnica de limpieza, ¿sí? Aquí no tenemos luz ultravioleta ni peróxido de hidrógeno, pero tenemos personal que sí hace limpieza adecuada, que está capacitada. Eh, Actualmente la limpieza de la superficie lleva un papel sumamente importante en la prevención de infecciones. Imagínense, si las superficies están bastante limpias y usted toca por casualidad esa superficie y medio se lavó las manos, no digo que no lo vayan a hacer, pero quiero decirles que la limpieza de la superficie juega un papel fundamental en la transmisión viral de los pacientes, de los microorganismos. Entonces, entre más limpio está, menos cargas orgánicas tenemos en las manos y más fácil tenemos un lavado de manos perfecto. Sí, ese es. Ahora, si es un lugar sucio, miren ustedes cómo toca una perilla, toca una baranda, todo lo llevamos en la mano. El hospital, gracias, tiene un buen programa de limpieza. Siempre hay que estar ayudando al personal de limpieza cuando son personas nuevas. Y la segregación de residuos, pues no tengo mucho que hablar. La bioseguridad no está en solo ponerme el guante y hacer el procedimiento seguro, sino que cómo yo elimino ese desecho para que mis compañeros que trabajan en el retiro de la basura y los contaminantes no se vayan a lastimar y vayan a tener un riesgo laboral. Y luego, menciono rápidamente por temas de tiempo, es que el tercer compromiso nuestro es que estos pacientes no se infecten. Después de que cuidamos bien el infectado y siempre somos personas humanas con ellos y tratamos de que todo salga bien, yo me comprometo a prevenirlo. Tenemos que prevenirlo. Es la enfermera que lidera esta seguridad del paciente, porque resulta que las enfermeras tienen el 80% del contacto con el paciente. A diferencia, digamos, de la terapista, del laboratorio, incluso del médico, la enfermera tiene el 80% del contacto. Entonces, esta parte que lidera la enfermería en seguridad es muy importante. En la pirámide es muy importante operativa que lo reconozcan. Entonces, el equipo debe ser multidisciplinario, si no solo todo, la doctora Sandoval dice que la enfermera hace todo. Todos somos un equipo, pero lo que quiere decir es que hay liderazgo, que debe haber liderazgo en el personal de enfermería y que el trabajo debe ser en equipos. Ustedes colaboran con el personal de la intendencia, de limpieza, le colaboran. Si ustedes miran que está cometiendo una situación que no está en el protocolo, se les ayuda, se les da el equipo de protección. Si ustedes creen que el médico residente no está guiando ese protocolo, se les hace ver del protocolo y hacemos este tema de prevención y mejor de calidad de los hospitales y los pacientes. Entonces, hay ciertos bundles que son como las medidas más prácticas que se están utilizando en el hospital, las voy a mencionar muy rápido. Reviso que existen factores de riesgo que uno puede modificar y monitorar. El paciente, por ejemplo, no podemos cambiarle ni la edad, ni si es inmunosupreso, pues no lo podemos cambiar, ese es un riesgo, te lo revisan y dicen, mi paciente tiene esteroides, tiene quimioterapia, es diabético, y ustedes saben que ese paciente es un riesgo de infección. No es que le vaya a poner menos atención a uno que al otro, pero sí fijo mucha atención en este paciente de riesgo. También veo si el entorno de donde está el paciente tiene ventilación, si está limpio, si está hacinado. En este caso no pasa, pero en el hospital no pasa, pero sí puede existir hospitales donde todos están pegados. Este es el cuarto en que más infecciones van a haber porque hay 5 donde deberían haber 2, por ejemplo, por decirle en otras instituciones.
Del procedimiento me aseguro los dispositivos, lo que mencionamos antes, si tiene catéteres, si tiene drenajes, todo estoy pendiente de esta situación. Y hay un factor que es modificable, es que el personal puede estar cansado, puede tener deficiencia en la adherencia porque no conoce el protocolo, porque tiene muchas tareas y porque no lo estamos supervisando. Entonces, parte de los factores de riesgo para tener un paciente con infección están estos que mencionamos. Entonces, la vigilancia activa y el liderazgo clínico permite que intervengamos de una manera eficiente. Cuando tenemos, por ejemplo, en el bundle de las infecciones, no queremos que un paciente con una sondita que ingresó porque está infartado y están viendo la parte de la hemodinamia, tenga una infección por la sonda. Primero, el primer bundle dice que debo vigilar que el médico que lo coloca lo conozca con todo lo que necesita y yo ya sé que necesita el médico y se lo voy a tener listo. Y le sugiero al médico lavarse las manos y todo el protocolo. Cuando el paciente ya tiene la sonda puesta, me aseguro que esa sonda siempre, siempre esté fija, porque parte de las infecciones comienzan con la extracción, entrada y salida de la sonda y la laceración. Siempre me aseguro que sería el tercero, que la bolsa siempre esté, la sonda esté siempre por debajo de la entrada del paciente, que nunca esté arriba, porque el retorno de la orina sucia hace que tengan las infecciones. Y luego siempre, aunque parezca una persona muy ahí intrometida, siempre le pregunto al médico si necesito la sonda. Doctora Bianca Sandoval, ¿su paciente necesita la sonda? Y yo le voy a decir, no, retirémosla. Si ustedes pueden ayudar en esa parte, en estar lo que le llaman la pertinencia del equipo, de la sonda, del catéter, la pertinencia significa, ¿es pertinente seguir con un dispositivo que no lo necesita? Yo lo preguntaría todos los días porque no siempre estamos pendientes como médicos de todos esos detallitos, pero gracias a usted y su colaboración decir, doctora, ¿será que es pertinente seguir con 2 vías? No, no la necesita, pero es pertinente. Va, es pertinente seguir sedados en la ventilación mecánica, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que siempre pregunten la pertinencia. De aquí en adelante, ustedes no tengan pena, pregunten la pertinencia de la sonda urinaria. Perdón. En caso de las infecciones quirúrgicas, en el bundle del hospital, recuérdense que los pacientes que van a cirugía se bañan con clorexina si tenemos la oportunidad aquí dentro del hospital. El baño de clorexina se ha visto que reduce las infecciones superficiales, principalmente en cirugías cardiotorácicas y cirugías de prótesis articulares. Las otras cosas es que cuidamos de estos pacientes que vayan a cirugía no rasurados, sino que usan nipper y que no se rasuran. Ese segundo bondles y el tercer bondles y el cuarto lo van a hacer dentro de la sala de operaciones, en que esté eutérmico en sala de operaciones, las glicemias y el cuidado posoperatorio. Y luego los cuidados de catéteres centrales y periféricos, también me aseguro como personal de enfermería que esté bien colocado el catéter en el tema de que si el médico se lavó las manos, si utilizó todo el equipo de barrera, si utilizó el ultrasonido, hay una hojita de chequeo que se va a comenzar a utilizar para que usted chequee. El doctor se lavó las manos, se colocó los guantes, todo chequeó bien. Pero más que todo en el cuidado de la colocación es que hay una notita que dice, el doctor le costó un cachito y intentó 9 veces. Y el doctor hizo un solo intento y lo colocó. La diferencia es que el médico y la enfermera del comité puede decir, este paciente que pinchó 9 veces tiene un riesgo incrementado con relación al que pinchó una vez. Si ustedes como evaluadoras al momento de colocar no lo colocan, no le parece relevante, perdemos esa oportunidad de la vigilancia activa sobre ese catéter en particular. Ajá. Ahora, y con la flebitis, sí es importante que ustedes todos los días revisen su flebitis. Que no haya flebitis, a veces es imposible por el tipo de químicos que utilizamos, el potasio y algunos medicamentos que no deberían estar pasando en periféricas, sino que en guías centrales. Y siempre tengo listo todo perfecto según el manual de procedimientos para que el médico pueda hacer una inserción adecuada de los catéteres. Como les mencioné, revisen todos los días su catéter, no, es parte de su labor en su asignación. Y en caso de neumonías asociadas al ventilador, los que están en cuidados intensivos, yo prevengo a través de los bundles. El bundle parece ser que más impacta es mantener los pacientes en Fuller arriba de 35 grados, evitar el flat completo. Sé que es difícil cambiar la cama cuando el paciente no está flat completo o es difícil bañar la cabeza, pero vamos a tratar de ver que ahora se hagan más baños en seco porque no se imagina el enorme impacto que tiene el flat completo y el tren del Lembu en la aspiración y la microaspiración, aunque sean sistemas
y con balón presurizados y bien controlados, pero sí existe un gran riesgo. La otra situación en la ventilación pues sería la higiene de boca. Hay una discrepancia si usamos clorexidina o pasta dental normal, pero pues, lavado de boca, no importa cómo lo hago, lo importante es que se haga siempre lavado de boca. Y los sistemas de circuitos cerrados que tenemos ahora aquí en el hospital reducen enormemente. Entonces usted dice, aquí tenemos buen sistema, todo está desinfectado, todo es nuevo. ¿Por qué le dan neumonía a los pacientes? Preguntémonos por qué pueden tener. Hay muchas condiciones, pero revisemos que nuestra semifuller siempre esté y que el lavado de boca, incluyendo en cama, en el paciente que está hospitalizado, que hace neumonías aspirativas, en los encamamientos no ventilados, es importante que ustedes recuerden que para eso están esas camas que tienen este fuller, porque sus pacientes no pueden bajarlo, porque se aspiran, ¿sí? Y porque hacen neumonías aspirativas. Y en el caso, la participación activa y el cuidado del paciente, también parte es que ustedes participen en esa educación con ellos, hacer higiene adecuada, siempre recordarle al paciente que ustedes lo cuidan y ustedes previenen, pero parte del paciente también tiene que haber una responsabilidad y esa educación es muy buena. No tenemos un programa de educación al paciente todavía, pero ese es un objetivo, es que estos pacientitos también sean parte de esta precaución, porque los pacientes, si ustedes saben, se tocan todo, la sondita, la nariz, las áreas íntimas, y luego tocan los dispositivos. Entonces hay que reforzarles a los pacientes que hay que ser también cuidadosos, los familiares también, y que ellos van a comer, si tienen que lavar las manos, asistirlos, todos esos detalles, porque ustedes ponen toda la atención en ser ustedes profesionales y cuidadosas y los médicos, pero el paciente y su familia también juega un papel fundamental en la prevención de infecciones. ¿Y cómo hacemos? Es educando de una manera profesional al familiar y al paciente también, ¿sí? Si no lo hacemos en el área de enfermería, ¿quién más lo podría hacer? Esa es la oportunidad que ustedes tienen. Y había una parte que es importante, lo que dije, reportar los síntomas. Si ustedes advierten algo que no es usual en su paciente, díganlo. Cuéntenle al médico residente, cuéntenle a su tratante que el paciente tiene fiebre, que tiene diarrea que no tenía, que le encontraron unas lesiones que no tenía, que hizo una úlcera que no tenía. Todo eso hay que contarlo al paciente. Y luego, en la información y las medidas preventivas a la familia, importa ser muy claras y concisas y si tienen dudas los familiares, pues la puede profundizar el médico. Entonces, un llamado a la acción en control de infecciones no es solo una tarea de uno. Digamos, esto de prevención es el corazón de la seguridad del paciente. Entre menos infecciones, más seguro es es un hospital. El conocimiento que ustedes tengan a través de las actividades, lecturas, es muy importante para la prevención y salvar vidas. Entonces, ser enfermera y estar en la primera línea de atención y prevención también es una acción de amor y muy loable, por lo cual las felicito a todas las que trabajan en el Hospital Centro Médico porque sí hay un compromiso genuino de todas ustedes. Sé que a veces están cansadas y a veces pueden tener algunas llamados de atención por alguna y otra acción, pero en general les agradezco porque una acción de lavado de manos de su parte ha hecho que más de algún paciente mío no muera por una infección y les agradezco por eso a todos ustedes y las estimulo a que sigan siendo profesionales en educación. Esta charla que es un poco más de motivación para ustedes y agradecimiento por todo lo que hacen con los pacientes, pero cuídense ustedes. Cuiden los que están enfermitos, no tengan miedo, utilicen todo lo que tenemos en recurso del hospital y evitemos que los pacientes se infecten para que el Hospital Centro Médico y la gente que trabaja aquí siga siendo un hospital de prestigio donde la seguridad del paciente es primero que todo. Gracias.